pues lo mismo, sabemos que tenían unos acueductos magníficos, que la gente relaciona los acueductos con las arquerías, no, eran por tubería la mayoría. Traían el agua desde los sitios más difíciles a los sitios más imposibles, la llevaban. Tienen cadenas de decantadores, no una cisterna, cadenas de cisternas que realmente son decantadores. Lo que pasa es que yo llamo a las cosas con propiedad. Efectivamente, la gente insiste que es que los romanos bebían de la lluvia, así pues como nosotros. Tenemos una ingeniería magnífica para llevar el agua a la ciudad, de grifos en las casas, que lo tenían los romanos. Y alguien bebe de la lluvia, pues tiene que ser el pobre que viva en el campo aislado, ¿no? Algún caso extremo que desde luego no representa ninguna cultura. Hablamos de 200 y pico muertos, que es que no es baladí. Que debería ser una cosa de emergencia nacional. Una preocupación impresionante. Aquí nadie mueve ficha. El clima no es algo constante. Es una cosa que por definición siempre está cambiando. Pero ojo, en España hay no menos de 1000 o 2000 puentes que dicen que son romanos y no lo son. Si un sitio no lo conoces en profundidad, hay que documentarse bien primero. Segovia tiene una cosa muy curiosa, que es esa famosa cartela, que nadie se pone de acuerdo quién hizo Segovia. Si unos dicen que Adriano pone una moneda, otros que allí arriba pone Trajano. Oye, Isaac, ¿cómo te da a ti por la ingeniería romana? ¿En qué momento? La conversación con Javier Rubio Doncé. Hoy tengo el privilegio de tener en el canal a uno de mis youtubers favoritos. Probablemente ahora mismo mi youtuber favorito. Tengo a Isaac Moreno conmigo. Isaac Moreno es ingeniero técnico de obras públicas e historiador. Y es un privilegio, ya digo, entrevistarle. ¿Cómo estás, Isaac? Muy buenas. Muy bien. Al margen de la exageración, tampoco es para tanto, hay youtubers muy buenos. Sí lo es. Ahora mismo estoy completamente viciado a tu canal y ya lo sabes, te lo he dicho muchas veces y me siento muy honrado de que tenerte aquí. Si insistes, que cunda el ejemplo. Sí. Oye, Isaac, ¿cómo te da a ti por la ingeniería romana? ¿En qué momento? Pues yo te diría que casi antes que la ingeniería moderna, ¿verdad? Porque a mí me gustaba la historia de toda la vida, mucho antes que lo que era la ingeniería moderna, que de hecho yo creo que nunca me acabó de gustar hasta el último curso de la carrera, porque las carreras son muy áridas al principio. Pero ya me dijeron en mi casa, si no estudias algo en lo que trabajes bien, como una ingeniería, te vas a morir de hambre. Y tenían razón, tengo que agradecerles desde el más profundo de mi corazón que me hicieran estudiar ingeniero. Pero la historia siempre me gustó, porque tiene un atractivo especial. Así que apenas había acabado la carrera y estaba trabajando, pues me empecé a interesar por cómo hacían las carreteras los antiguos y otras cosas. Así empezó todo. Así empezaste. ¿Y cómo te da también luego por hacerte youtuber? ¿En qué momento? Porque tú te hiciste famoso, bueno, yo te conocí con esos documentales fabulosos de ingeniería romana de la 2 y así me imagino que te conoció mucha gente. Mucha gente, sí. Pero luego te hiciste youtuber. Pues mira, me hice youtuber porque con la pandemia famosa alguien me decía, oye, que queremos hacer una conferencia, pero tiene que ser por webcam. Por webcam. Y yo no tenía webcam, yo no tenía nada. O sea, dices, ¿pero cómo va a ser por webcam? Sí, ¿y qué me pongo? Una pared blanca de fondos, es así, era como funcionaba, ¿no? Pues me tuve que echar una webcam malísima o algo pues para esa primera videoconferencia que se quedó grabada. Y dije, pues qué curioso, porque yo había ido a muchas conferencias, cientos probablemente. Pero si se las lleva al aire, si es que realmente tienes a 50 o 100 personas delante y se las lleva al aire, digo, pues ¿por qué no me las voy a grabar pensando un poco en eso y me hago un canal de YouTube y las subo? Subía 2 cosas al año, claro, yo no tenía pensado nada de esto. Pues luego me hice con los drones porque siempre me había interesado seguir las huellas de las vías romanas labradas desde el aire. Había imágenes espectaculares que yo había visto desde avioneta porque hice mi trabajo de investigación para la Junta de Castilla y León. Y sabía que desde dron se podía hacer maravilloso. Bueno, pues una cosa fue llevando a la otra y finalmente dije, bueno, pues voy a hacer algún vídeo. Y luego ya me enteré que el algoritmo de YouTube te pide hacer más de un vídeo al mes y a ser posible un vídeo a la semana. Y dices, bueno, pues venga, vamos a empezar a contar todo lo que yo creo que sé o que conozco desde hace muchos años en este formato. Al principio lo hacía muy mal, ¿para qué te voy a negar? Pero te has vuelto todo un experto, porque, pues porque todo... me has estado, antes de que empezase esta conversación, me has estado aquí dando lecciones sobre las cámaras y tal, sabe mucho más que yo. La necesidad obliga, eso es todo, sí. Hasta que me puse con esto. Bueno, y ya que tienes más de 250.000 suscriptores, o sea que nada sí. mal, en 3 años, o sea que... Sí, 3 años escasos porque los primeros vídeos de verdad que no se pueden ni contar, eran malísimos. No sé cómo los veía la gente. Pero bueno, sí, 260.000 casi. ¿Cuáles son los vídeos más populares de tu canal? Pues mira, uno que hice sobre los monolitos de Baalbek, por ejemplo, que estuve en Líbano en uno de los viajes, ese ya va por 1.200.000 y pico, ¿no? Hablando de ingeniería antigua.
porque el de la geografía de una inundación de la gota fría de Valencia, ese se puso en 1.400.000, pero en 10 días. Claro, o sea, eso fue una cosa que yo no había observado nunca y que no volveré a observar nunca en mi canal. Bueno, a no ser que haya otra inundación. Alguna otra cosa rara, ¿no? Pues no suelen ocurrir inundaciones. Claro, y luego pues tengo muchas de varios cientos de miles, ¿no? Dependiendo un poco el tirón de cada vídeo, que todavía no sabemos cómo funciona muy bien YouTube, ¿no? Porque hay algunos que de repente suben y otros que tú crees interesantísimos. Algo ha fallado, que a veces es la miniatura o el título, unas cosas como estas, ¿no? Para que eso funcione. Pero tú siempre hablas de ingeniería romana, sin embargo, también he visto que te has lanzado a hablar de otros temas, como conquistadores, de Álvar Núñez de Cabeza de Vaca. O, sí, Bernal Díaz del Bernal Castillo. Díaz del Castillo. Porque a fin de cuentas, estas culturas que han llevado la civilización a otros territorios, estoy hablando de los romanos, ¿no? Eso después se replicó con España. Y yo hablo de la romanización de América. De hecho, la lista de reproducción en la que están metidos todos esos vídeos, en breve, a ver si puedo subir uno de Orellana, que tengo casi ya preparado, ¿no? Están ahí, en la romanización de América. Pues un poco lo que hicieron los romanos en la península, porque la parte occidental fue la última en civilizar, vamos a llamarlo así. Descubrir territorio, ver qué pueblos vivían, ver qué provecho podían tener aquí, incluso pues minero, económico, etcétera, y traer su civilización, porque eran civilizaciones que convencían mucho más que lo que vencían. O sea, unos señores que hablaban latín, todos la misma lengua, vestían maravillosamente, se bañaban todos los días, tenían letrinas para hacer sus cosas, eran súper limpios, tenían una cultura muy superior a la que había aquí, aunque haya gente enamoradísima de los celtíberos y de los íberos y de estas cosas. La cultura era radicalmente superior. Entonces convencieron totalmente. En una generación, 2 generaciones, todo el mundo quería que sus hijos estudiasen en esa ciudad donde se bañaban, donde tenían letrinas, donde tenían un foro magnífico y donde bullía la cultura. Y donde tenían cisternas. ¿Eres un negacionista de las cisternas, tú? ¿Te consideras un negacionista? Eso es una ¿Sabes por qué gilipollez. te lo digo? Sí, pero eso es una gilipollez que se ha inventado, pues, igual un gilipollas, ¿qué quieres que te diga? Los bebedores de agua, de la lluvia. De la lluvia, sí. Bueno, pues el problema es que efectivamente la gente insiste que es que los romanos bebían de la lluvia, así pues como nosotros. Tenemos una ingeniería magnífica para llevar el agua a la ciudad, de grifos en las casas, que lo tenían los romanos. Y alguien bebe de la lluvia, pues tiene que ser el pobre que viva en el campo aislado, ¿no? Algún caso extremo que desde luego no representa ninguna cultura. Pues lo mismo, sabemos que tenían unos acueductos magníficos, que la gente relaciona los acueductos con las arquerías, ¿no? Eran por tubería la mayoría. Traían el agua desde los sitios más difíciles a los sitios más imposibles, la llevaban. Tienen cadenas de decantadores, no una cisterna, cadenas de cisternas que realmente son decantadores. Lo que pasa es que yo llamo a las cosas con propiedad. Una cisterna es todo, es un decantador, es un aljibe que un señor lo llena de agua con unos mulos, todo lo puedes llamar cisterna, pero nosotros tenemos en ingeniería lo que es un decantador, lo que es un regulador, lo que es otra cosa. Una cisterna, un aljibe sería un regulador, donde tú metes agua y la sacas a voluntad y vas regulando el caudal. Pero los decantadores no regulan. Gota que entra, gota que sale, y lo que hacen es otra función muy diferente, que es depurar el agua. Todo eso lo tenían los romanos, en todas las ciudades. Hace poco he subido un vídeo de acueductos imposibles de 8 ciudades que podrían ser 800, porque todo el Mediterráneo funciona más o menos así, y te das cuenta que hay pruebas impresionantes de que aquello tenía agua corriente y abundante desde el exterior. Y que los carteles publicitarios que allí hay siguen diciendo que bebían de la lluvia, porque estas cosas las están tratando gente que no tiene preparación ni siquiera para entender lo que están viendo. Es así de claro. Fíjate, ya no he hecho tanto la culpa a la gente que redacta los carteles o que pone las fotografías, que se están ganando la vida. Claro, sí. Les da un poco igual como vean. Pero ellos se contagian de... Lo pagan las administraciones. Sí, es que se contagian de lo que ya se han ido diciendo de lo siempre. que han aprendido, de lo que les han enseñado en la escuela, porque los ilustres catedráticos antes han sido también directores de yacimientos que seguían poniendo que bebían de la lluvia. Pero eso lo pagamos todos. Es que a la administración no hay nadie con juicio para decir, oye, vamos a ver si esto es así o no es así. Les da igual. O sea, es lo que, porque tú todas las ciudades que conoces se surtían con acueductos. Acaban teniendo pruebas evidentes de que tenían agua potable y potente desde el exterior. Y de las mejores fuentes. Claro, que es que además están ahí. Pero si ocurre el caso con Clunia, capital de convento jurídico, una capital que tuvo decenas de miles, me parece que hasta 13.000 habitantes calculan que tuvo, con un teatro, con 2 complejos termales arriba. Oye, dicen que bebía de un cars que hay abajo que lo subían con cubos. De ese cars no es capaz de beber ni un pueblecito, una aldea que hay ahora ahí al lado. Porque se agota, es que solo se alimenta de lo que llueve en el Castro, que es nada.
Digo yo en el vídeo que ese Cars se amplificó, si no se creó, con las fugas del acueducto, porque toda la sierra de Huerta del Rey, de Espejón, que es esos límites de Burgos-Soria, está llena de fuentes. Tú de allí sacas 100 litros por segundo o más para llevar a Clunia. Nadie lo ha buscado nunca, porque nadie se ha planteado esto. Yo ahora he ido allí, he visto las fuentes. Estuve el otro día en Espejón y la alguacila, porque son alguacilas, son gente de muy pocos habitantes, y la que lleva las aguas es una señora. Y me enseñó la fuente, el chorro. Si viene de aquí, te dice. Y mi padre dijo siempre, una alguacila, una señora mayor, que de este agua tenían que ir a Clunia. Y dice, porque mira, va sola, ¿ves? Clunia está allá abajo, la llevas perfectamente. Digo, ¿y cómo es que lo dijo tu padre? Y varias generaciones de arqueólogos y de otros profesionales que han intervenido en el yacimiento no se les ha ocurrido, porque su padre era un agricultor. ¿Vale? O sea, claro, teniendo fuentes y teniendo caudales, que es un agua buenísima, además la que sale de allí, que es lo propio. Sí. Clunia está donde está porque tenía fuentes, si no lo habrían puesto en otro lado. Pero es que es cuestión de tratar a los antiguos que hicieron esa magnífica cultura, esa civilización, como chimpancés. ¿Pero por qué van a ser chimpancés? Chimpancés será usted que no entiende estas cosas, ¿me entiende? Sí. Pero si es que hicieron maravillas, redes de carreteras de miles de kilómetros, acueductos impresionantes. Algunos son evidentes porque tienen arquerías. En cuanto fallan las arquerías o no están, que es un elemento raro, todo hay que decirlo, en los acueductos, pues ya piensan que no tenía acueducto. Sí. Y como no tenía acueducto y no entienden de dónde pueden traer el agua, pues claro, miran al cielo y dicen, pues pon ahí de la lluvia. Algo hay que poner. Sí. Porque lo de las arquerías es una cosa muy extraña. O sea, nosotros nos maravillamos con los acueductos, como el acueducto de Segovia o como el Pont d'Icart, sí, pero normalmente no funcionaban con arquerías. De hecho, a veces podían sifonar y no construir la arquería y optaban por construirla. Te he oído decir alguna vez en uno de tus vídeos. Algunas arquerías tienen un carácter claramente publicitario. Es decir, se construyeron pudiendo haber tenido una solución más barata e igual de funcional, por ejemplo, con sifón. Segovia es uno de los casos típicos. No otros, porque cuando manejas caudales muy grandes, por encima del metro o 2 metros cúbicos por segundo, mira lo que estamos hablando, son ríos, o tienes valles demasiado extensos, tú eso no lo puedes solucionar con tuberías. Y por eso el parque de los acueductos de Roma, por eso los acueductos de Roma se hicieron así. El Pont d'Icart tiene un caudal brutal, el acueducto de Nimes, y tú esa vaguada con el río Garz, el medio, no lo resuelves de otra manera. ¿Sí? Algunos tienen su explicación y otros no. Por ejemplo, Segovia. Pero fíjate que Segovia después, ayer mismo lo hablaba, porque esto lo hablo con gente, ¿no?, que interesa de esto, con otros historiadores. Segovia tiene una cosa muy curiosa, que es esa famosa cartela, que nadie se pone de acuerdo quién hizo Segovia. Si unos dicen que Adriano pone una moneda, otros que allí arriba pone Trajano, pero parece que hay una palabra que al gran Alfold y este epigrafista dijo que ahí pone restituit. Y dice, bueno, ¿cómo van a hacer una cartela así de grande? Porque restituit sería reparo. Para el reparador lo haces para el constructor principal, no la dejas vacía para el reparador. Pero es que restituir puede también significar otra cosa, que es muy parecido a nosotros. Restituyó el acueducto, sí, que no sería reparar. Es decir, es posible que Segovia, en los primeros tiempos, no sé si siglos, un siglo, por ejemplo, tuvo sifón. Claro, en cualquier conflicto, cualquier avería muy seria, lo que fuera, ese sifón desapareció o se quedaron sin él. Llegó el siguiente y dijo, no voy a hacer sifón. Esto lo pago yo, quien sea el que haya hecho el acueducto. Y yo quiero las arquerías, porque yo quiero que ahí figure mi nombre. Yo quiero glorificarme en la memoria de mi pueblo, que era algo muy típico de aquella cultura. Entre otras cosas porque no conocían una gloria en la otra vida. Ellos se glorificaban en esta, en la memoria de su pueblo. Era la forma, digamos, de hacerlo de aquella cultura. Y hizo las arquerías. Y puede que esa palabra tenga sentido, y puede que efectivamente tenga sentido lo que pone en la cartela, al margen de que yo tengo muy poca fe del hecho de que se sepa qué pone exactamente en esa cartela, porque es un montón de letras. Y para que tengas una idea, del abecedario latino, el 80% solo necesita 2 agujeros en el mismo sitio. La A y la V sí que tiene 3 agujeros, pero que con eso no sacas mucho. Pero bueno, a partir de ahí puedes sacar incluso un refrán en inglés, ¿no?, si te empeñas de ahí, de la cartela. Sí, sí. Pero bueno, podría ser que se restituyó a un acueducto. A un sifón, quiere decir. Yeah. Oye, tú te has buscado, he visto en tus vídeos algunos problemas, porque, por ejemplo, estos 2 vídeos que hiciste sobre Consuegra, ahí se dice, en uno de los carteles, que en Consuegra estuvo el acueducto, la presa más grande del Imperio Romano. Sí. Y es un murete de 1,5 metros, una cosita. Sí, yo creo que finalmente ha quedado demostrado, porque además hay una fuente del siglo XVI que claramente lo describe, que es un muro y encima pasaba un caño, es decir, un canalillo, un caño, seguramente sí, que era un caño. Pasaba de un lado a otro.
Entonces, como ya lo han descrito y esa fuente no la había manejado nadie, porque tuve que hacer 2 capítulos para esto. Uno en el que decía, esto no es una presa, así, en resumen, y otro que decía, no solo no es una presa, sino que me había aparecido en el primer capítulo que era el muro, sino que además aquí hay una fuente que dice que pasaba un caño, que todo apunta a que es así. Pero eso ocurre siempre que haces un vídeo y Porque tienes te que echaban en cara que no sabías interpretar las fuentes. Y en el segundo vídeo, ahí fuiste a todas las fuentes antiguas. Claro, sí. Una por una. Sí, tuve que leer algunos textos y todo eso. No, me echaban en cara que otros decían que sí que era una presa, porque ahí no había fuentes. Si hubiera habido fuentes con enjundia, realmente ya se habría sabido algo, ¿no? De cualquier manera, siempre que hagas un vídeo y tengas que dar tu parecer, incluso aunque sea muy parecido a lo que se está diciendo, vas a molestar a alguien. Entonces, no puedes pensar en eso si quieres decir algo importante en la vida o algo serio, ¿no? Entonces, yo tenía pruebas suficientes de que eso no era una presa, de que era un muro, y luego pues me aparecieron más, con documentos ya mucho más precisos y más contundentes. Decía Gustavo Bueno que pensar es pensar contra alguien. Sí, es Y verdad. eso es así. Entonces, pues, tú te haces un vídeo y a los que han estado diciendo lo contrario, pues seguramente les puede molestar. Pues no pasa nada. También me molestará a mí que alguien diga otra cosa Bueno, dentro así de... avanza el conocimiento a través Claro, del debate claro, y de claro. ser escéptico con las cosas. Claro, yo soy escéptico casi patológico. No me creo prácticamente nada. A veces no me creo ni lo que digo yo, ¿no? O sea, claro. Porque es muy importante ser escéptico y ser crítico con todo, ¿no? Te vas dando cuenta que nos han metido cada milonga, no solo en el aspecto tecnológico, en el aspecto sociológico de la historia, por ejemplo, ¿no? Las fuentes están llenas de propaganda, ¿eh? Cada uno cuenta lo que le parece bien o tiene que contar, y sobre todo de los muertos, ¿eh? Porque de los vivos nadie se atreve. O sea, nadie hace una biografía del rey o del que está gobernando porque le van a sacudir. Hombre, claro. Ahora, del que se ha muerto, pues desde comerse a los niños hasta lo que te quieras inventar. Y así, pues, gracias a eso no conocemos casi nada de la historia. Porque son las que nos han llegado a las fuentes. Hay un montón de estructuras en el que se han dicho que son romanas, pero en realidad no son romanas. Por ejemplo, me viene a la mente el puente que hay en Córdoba. Se le llama el puente romano de Córdoba. Sin embargo, en uno de tus vídeos has dicho que ahí no hay prácticamente ninguna piedra romana. Probablemente no haya ninguna piedra romana. Y si hubiese una piedra romana, que estaría fuera de sitio, seguramente tampoco lo haría romano. Que no quiere decir que ahí no hubiese un puente. En el Claro, puente claro, romano. sí, y en Zaragoza. Y en muchos sitios hubo un puente romano, pero desapareció pues igual en el siglo V. Y luego hubo una temporada de siglos en la que averíguate lo que hubo, una pasarela, madera, lo que fuera, hasta que se fueron haciendo otros puentes. Y finalmente estamos contemplando un puente, pues que yo que sé, en Córdoba igual es renacentista, no lo sé, porque no hay documentación. Y al no haber documentación, lo más cómodo es decir el puente romano. ¿Cuál es el problema? Pues que eso se mantiene durante siglos a veces y nadie dice lo contrario. Claro, llega un cantamañanas como yo, por decirlo de alguna manera, y dice, esto no es romano, porque del análisis de estas estructuras, que no las hice yo, las hizo Manuel Durán en su día con su tesis doctoral, digo, pues no se le puede llamar romano, bueno, no hay una piedra romana, no hay una hilada de sillares en su sitio. Bueno, pues pasa eso, que molestas a alguien. ¿Cómo que Córdoba es este puente romano? Usted lo que quiere es fastidiar a Córdoba. Pues si Córdoba tiene cosas maravillosas, por Dios, no necesita un puente romano que no es romano. Es Y no más, has sido el primero en decirlo. O sea, que esto... claro, pero al primero digamos que no le leyó casi nadie. Y a mí pues me ha visto mucha gente y yo soy el anatema, ¿me entiendes? Bueno, yo he de decir que era de los primeros que sí que pensaba que eso era romano, pero... Pues como todo has el mundo, abierto pues a un ti poco- si te lo dicen, ¿por qué vas Claro, a pensar lo contrario? claro. Pero ojo, en España hay no menos de 1.000 o 2.000 puentes que dicen que son romanos y no lo son, porque auténticamente romanos ya se sabe que hay pues 35, 36, 37, ese es el orden, ¿eh? Con alguno en discusión. Pero es que, ¿qué pueblo no tiene un puente romano en España? O un camino de Santiago. Sí. Es Todo que el mundo eres- quiere tener su Claro, cosa que si no romana, eres un es que, pringao, claro, si tú claro. no tienes tu puente Sí. romano y tu camino de Santiago y lo que haga falta, ¿no? Y calzada romana también. Si hay algún empedrado por ahí de mulos, pues también Sí. lo hacen romano. Vamos a las calzadas ahora, si te parece. ¿Estaban las calzadas del Imperio Romano enlosadas? Yo creo que eso ya no lo discute nadie, afortunadamente. Pero yo que soy muy mayor, sí que tuve una época de mi vida en la que, constatando que no estaban enlosadas, no sabía muy bien cómo contarlo, porque es que todo el mundo pensaba, y cuando digo todo el mundo me refiero a la academia o al academicismo y a todo el mundo. Todos los libros decían que estaban enlosadas. Y yo pues no sabía muy bien cómo contarlo. Además le asignaban a Vitruvio semejante cosa, ¿no? Que según Vitruvio las capas de la vía romana son estas y la última se llama Subacustra. Yo me leí Vitruvio, porque además es divertido, dice cosas muy curiosas y te das cuenta que no habla nunca en ningún sitio de vías romanas. Y dices, pero bueno, ¿dónde dicen que dice Vitruvio?
y catedráticos ilustres estaban escribiendo en sus O sea, tesis se había doctorales. hecho ahí una bola de nieve de una mentira Totalmente, que repetía todo el escribiendo mundo. sus tesis doctorales que según Vitruvio o Higinio o no sé quién, que luego ninguno habla de vías romanas. No nos han llegado ningún texto técnico sobre vías romanas. Ninguno. Así que hubo que descubrir cómo eran analizando los restos de las propias estructuras de las vías romanas, como ocurre con los acueductos y como otras cosas, porque no hay textos que te digan cómo estaban hechos. Ese es un poco el problema que yo tengo. Tienes que desdecir cosas que o se asientan con el tiempo o se demuestran con el tiempo que efectivamente son así, porque todavía no han traído ninguna vía romana enlosada, ninguna carretera, y las que estaban enlosadas han ido demostrando una detrás de otra que son muy modernas. Fíjate el puerto del Pico. Se acaba de... Tienes un vídeo de hace poco, sí. 2. El último se llama El Pico 2. El Pico 2. Como la película. Bueno, pues el último, lo que hago es llevar la documentación notarial de la adjudicación de la obra de construcción del puerto del Pico, de todo lo que se está viendo hasta la última piedra, los muros, las losas, los puentes, de 1819. Y ha sido romano, pero que lo hicieron romano me parece que un siglo más tarde. O sea, un siglo y ya no se acordaba nadie, empezó a ser romano hasta ahora. Y hay cartelería ahí en el sitio que dice que es romano. Bueno, de las carreteras, cada curva, calzada romana, sí, el marrón, calzada romana, y arriba un cartel grande. Pero los romanos sabían enlosar. Tenemos ahí, por ejemplo, la Vía Apia. La Vía Apia sí está enlosada. Las calles de las ciudades. Las calles, claro. Estaban adoquinadas, normalmente adoquinadas. Y a veces no, a veces con guijarro, depende de la categoría de la ciudad y donde estuviera y tal. Pues si era el Cardo, el decúmano, pues sí, tenía una nobleza un poco... Si había losas cerca, pues no, y todas, como en Pompeya. A veces todas las calles estaban enlosadas. Pero ojo con la Vía Apia, porque yo también tengo un vídeo de la Vía Apia y resulta que siempre habíamos sospechado que por lo menos mientras duraba el cementerio estaba enlosada porque tenía un carácter urbano, porque es donde se ven las losas. Sí. Pero yo hice ya también una investigación y tengo un vídeo que se titula La de la Vía Apia, así, directamente, y resulta que recopilé un montón de fotos del siglo XIX donde todo ese tramo hasta la tumba de Cecilia Metela y más allá no hay losas. Fotografías del siglo XIX y dices, amigo mío, las acaban de poner. Hay dibujos del siglo XVIII donde hay algún tramito de 2 o 3 metros con unas losas que no se sabe muy bien cómo interpretar, pero hay documentación que en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, los Borbones, que eran reyes de Nápoles, Sí. Carlos III fue y dejó a un tal Fernando el reino cuando él se vino aquí, hicieron una reparación entre Itri y Fondi, 2 ciudades allí en Italia, que eso lo recojo en el vídeo este, y la enlosaron. De la Vía Apia, no ya la salida de Roma, la enlosaron porque ya el romanticismo de lo que se suponía que eran los caminos romanos les llevaban a ellos a enlosarla. Y de eso se fue haciendo también una bola de nieve y en el siglo XIX enlosaron. Y en el siglo XX han puesto adoquines y losas en la Vía Apia, pues porque estaba muy estropeada, porque habían desaparecido las losas, creían ellos. De forma que ahora tú vas a la Vía Apia y dices, vaya losas que ponían los romanos. Sí. Hay fotografías sin losas de ese mismo sitio y ahí están en el vídeo. Porque como tú dices en tus vídeos, si un caballo va por esas vías romanas, esas carreteras romanas Sí. que estaban hechas con zahorra realmente, o con gravilla, con... Sí, zahorra. Sí. Pues un caballo, los caballos no estaban herrados en la época romana. Entonces se harían polvo las uñas en un enlosado. losa, totalmente. A no ser que fuesen a paso ligero, tal. Bueno, pero si vas al trote, al galope, tal, No es funcional. te destrozas. No es funcional ni para el caballo ni para el carro. Te puedes hacer una idea que eso cuando llueve, ni para un peatón, que te matas, te resbalas y te matas. No tiene ningún sentido. Pero así no lo habían colocado. De hecho, muchas veces se pone empedrado en las calles para que los coches reduzcan su velocidad. Sí, sobre todo en las ciudades, tanto en la antigüedad, en Roma, como en el siglo XIX, que se adoquinaban también las ciudades, era por los excrementos de los animales. La gente ha perdido el sentido de qué es lo que había en las ciudades. Había muchísimos caballos y mulos y burros parados o yendo muy despacio porque iban a hacer sus negocios o lo que fuera en la ciudad. Y eso llenaba la ciudad de excrementos, porque normalmente mientras viaja no tiran apenas excremento. Entonces había que adoquinarlo porque había que limpiar las calles, había que barrerlas, había que regarlas, incluso se regaban las calles para limpiarlas en Roma y en otras ciudades. Para eso tenían agua en abundancia, hasta para regar las ciudades. Oye, he visto también en tu canal un vídeo que tiene muchas visitas que me llamó mucho la atención. Tú has hecho demostraciones prácticas de topografía romana, un vídeo que se llama Ars Mensoria, y te veo ahí con unos aparatos muy curiosos, pero también en ese vídeo pones como fotos antiguas que se te ve bastante jovencito al lado del acueducto de Segovia haciendo eso. Has hecho muchas demostraciones de ese tipo. Es que eso fue una de las primeras cosas con las que empecé. Como era mi profesión, digamos, moderna, pues empecé a examinar instrumentos antiguos, intentar interpretarlos.
incluso cogiendo alguna interpretación que se había hecho ya en el siglo XVI, que difería mucho de lo que después se hizo en el XVII, en el XVIII, y pues de alguna manera yo intuí y acabé yo creo que demostrando que el corobate era de una determinada forma, la dioptra era de una determinada forma y no como nos lo habían pintado en algunos sitios. Y la reconstruí, hice demostraciones de eso, te estoy hablando del 2002. Del 2002. En 2004 ya estaba haciendo demostraciones por muchos sitios con estas cosas, y en el 5 y en el 6 y hasta en el 12, 13. Segovia, Tarragona, Tarracoviva. Mis instrumentos han paseado por muchos sitios. Ahora han acabado en el Museo de Carreteras de Teruel, porque a fin de cuentas se utilizaron para las carreteras antiguas y todo esto, con unos carteles explicativos. Eso, para poder ser interpretado correctamente, tiene que ser interpretado por alguien que entienda de la técnica topográfica, porque si no, las descripciones que nos quedan de los textos son muy vagas. Herón de Alejandría describe la dioptra, es la mejor descripción que hay, la única, porque Vitruvio la menciona, pero no la describe. Y claro, han quedado 4 o 5 hojas del manuscrito que describía la dioptra y ni siquiera son contiguas. Pues ahí puedes sacar cosas, pero no mucho. Pero con lo poco que ha quedado desde el griego, una buena traducción del griego al francés, yo partí del francés, me di cuenta que era un teodolito y que estaban hablando de un aparato con un limbo horizontal, 180 grados, un limbo vertical, perdón, el horizontal 360 grados, el vertical 180 grados, estaba describiendo un teodolito. Digo, bueno, pues esto es tremendo. Con un teodolito te explicas que hagan las obras que hacían, porque si tienes que hacer mapas de grandes extensiones para trazar luego un acueducto con desniveles mínimos, tienes que hacer un mapa de precisión. Para hacer centuriaciones, ya ni siquiera la vía romana, centuriaciones con una cuadrícula perfecta, de 60 kilómetros de lado, como las tiene la de Bolonia, por ejemplo. Necesitas hacer geodesia, triangular el terreno y luego poner las líneas rectas, porque no hay nada que alinee que te aguante 60 kilómetros. A los 2 kilómetros estás desvío. ¿De acuerdo? Yo había hecho ese tipo de trabajos topográficos, claro, llevo desde jovencito, carreteras y tal, y te das cuenta que tenía que ser así o no había otro remedio. Y con los instrumentos que tenían, podían hacerlo. De ahí hice mi trabajo sobre topografía romana, que se ha leído en todos los sitios, porque está traducido al inglés y hay algún inglés que también está con esto en su canal de YouTube, con una dioptra, anda por ahí el tío dando vueltas y con un corobate. Y bueno, pues hice ese vídeo finalmente, un vídeo de demostración que seguramente repetiré en otra ocasión para que quede un poquito mejor en cuanto a calidad de imagen o lo que sea. Está muy bien está muy bien ese vídeo. Oye, Isaac, ¿y tú todas estas ciudades, todos estos vídeos que te grabas, los grabas in situ, te vas al lugar? ¿Cuántos sitios te has recorrido ya? ¿Cuántas ciudades, cuántas calzadas, cuántas estructuras romanas has visitado? Grabando vídeos pocas. Ese es mi dolor. Porque yo he estado en Turquía, por ejemplo, 6 veces. Sí. No tengo ni un solo vídeo de aquellas veces que fui porque no se me ocurría grabar vídeo. Debería volver. Ojalá pudiera estar otras 6 veces. Igual me tengo que conformar con 1 o 2, ¿no? Pero tengo que volver. Es decir, las localizaciones las conozco desde hace muchísimos años porque las he visto, tengo buenas fotografías a veces, etcétera, pero ahora las tengo que revisar, las tengo que volver a ver para poderlas grabar. Y localizaciones que yo no conocía o que me van pasando, te van informando de ellas o que descubres y que quieres ver, yo normalmente tengo que ir al sitio, examinarlo yo, investigarlo yo, grabar yo el vídeo porque sé lo que quiero contar y hacer el capítulo que corresponde. Es decir, a mí lo que no me vale es que me diga, ya te mando yo el vídeo. No me mandes nada. O sea, yo en un vídeo no veo nada. Yo tengo que ir allí, ver lo que está pasando, ver lo que interesa, si es que interesa algo, y grabar yo eso que interesa. No me sirve que me manden fotos, que me manden vídeos, ni que me manden nada. Bueno, el único a lo mejor que tienes es el del acueducto de Segovia, que tienes un vuelo con Google Earth, pero es que eso te lo has visto cientos y cientos de veces, me imagino. Bueno, yo hice un vídeo de Google Earth porque mi dron estaba allí conmigo, porque es muy engorroso pedir permiso para volar con drones en las ciudades, ¿me entiendes? Y como Google Earth no es el Google Earth normal, es un Google Earth ya profesional, permite hacer esas cosas. Digo, pues bueno, aquí lo puedo suplir perfectamente. Tengo algunos otros órbitas de Google Earth en otros vídeos también. Pero es por eso, porque o es muy costoso o tienes que alejarte mucho para que se vea eso. Los drones están limitados. Te puedes alejar, están limitados a la propia aplicación y por normativa, ¿no? Entonces, por eso lo sustituyo por vuelos de Google Earth. Pero te habrás visitado por lo menos más de 1000 estructuras romanas, me imagino. Al cabo de la vida sí. Para los vídeos seguramente no tantas. Sí. Pero bueno, conseguirás grabarlas todas. Si me da tiempo, sí. Hombre, te quedan muchos años. El servidor es muy mayor ya. No creas. Ya lo que me dé tiempo haré. Intento viajar mucho, cada vez me canso más, lógicamente.
Es muy duro viajar una semana fuera de casa. La vida del turista, siempre me lo han dicho, la vida del turista es muy, muy cansada. Tienes que madrugar, estás todo el día fuera, llegas baldao. Cuando han pasado 6 o 7 días, tú ya no sueñas con tu casa, y con tu sofá, y con, aunque sea una porquería. Pero y luego hay que editar, que se tarda muchas horas. Y luego hay editar que, un vídeo. claro, hay que editar. Y no se puede hacer cualquier chapuza, tú lo haces muy bien. Sí, y a veces documentarse mucho. La gente se piensa que yo pongo imágenes y me pongo a hablar y ya tal. No, a veces hay que documentarse mucho. Si un sitio no lo conoces en profundidad, hay que documentarse bien primero. Oye, y un vídeo que tuvo un exitazo tremendo, que antes lo has nombrado, es el de geografía de una inundación. ¿Cómo se te ocurrió hacer ese vídeo? Pues es insólito que haya tenido, porque es un vídeo muy sencillo, en el fondo. Y no se me ocurrió, a mí, en absoluto. De hecho, nunca se me hubiera ocurrido, no formaba parte de mi línea editorial. Fue mi hijo mayor, lo puedo decir aquí en público, el que me dijo, tienes que hacer un vídeo sobre esto. Yo te lo dije también, creo. Es posible, pero fue mi hijo mayor el que me insistió. Mira, tienes que hacer un vídeo sobre esto. Manejas bien el SIG, la geografía, porque yo le estaba contando cómo en el vuelo americano no se veían casas, estaba vacío, cómo habían construido todo aquello. Y dice, para mí no me lo digas, tienes que decirlo, tienes que hacer un vídeo. Y la verdad que no le hice mucho caso. Ese día me fui a la cama tranquilamente, pero fue ya el día siguiente cuando empecé a darle vueltas y me dijo, ¿lo haces ahora o no lo haces nunca? Porque era la semana en la que había ocurrido la catástrofe. Y bueno, pues me senté y pum, 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 todo de seguido hasta que la acabé, más o menos un día entero. Recuerdo que lo subí un domingo a las 8 de la tarde. Que bueno, pues venga, ya está, ahí está. Hubiera corregido algunas cosas, ampliado, pero digo, no, tiene que ser ahora, no puedo pegarme otro día más con esto y lo subí. Y para mi sorpresa, te lo digo de verdad, para mi sorpresa, empezó a subir de visualizaciones de una manera, pues eso, que no lo había visto nunca. Una cosa increíble. Y mucha gente me imagino que te conoció por ese vídeo. Seguro, seguro, seguro. Además te llevaron a la tele. Me llamaron de algún medio de radio, comunicación. Sí. Un poco me decían, oye, esto tal. Digo, pues es que, decía yo, es que ha habido responsabilidades de antes de la gota fría, pues que habría que examinar, porque han construido la zona inundable, que esto ha pasado durante muchos años y tal, ¿no? Y entonces a algunos no les importaba que yo dijera eso, y a otros por lo visto sí, porque me decían, bueno, ya te llamaremos y eso. Esos medios de comunicación funcionan así. Sí. ¿Me entiendes? Depende de lo que vayas a decir, interesas o no interesas. Sí. ¿Esto es culpa del cambio climático, la tragedia que ocurrió en Valencia? Pues no lo sé. O sea, ¿qué quieres que te diga yo sobre el cambio climático? Porque el clima, yo como geógrafo te lo digo, el clima no es algo constante. Es una cosa que por definición siempre está cambiando. Y ha tocado extremos a lo largo de la historia, ya no digo geológica, a lo largo de la historia, vamos a considerar historia desde que el hombre escribe, ¿no? Es el periodo histórico. Ha cambiado un montón, incluso en Valencia. Oye, las gotas frías están descritas desde el 1200 y pico, 1300 y pico, en los libros del Consell de Valencia, unas riadas catastróficas que causaron muchísimos daños sin estar construido la zona inundable. ¡Ojo! Y ya arrasaban los pueblos, que estaban en zona, los núcleos antiguos en zona relativamente alta. Entonces dices, yo no sé si ha pasado algo en la atmósfera, que es que tampoco me interesa mucho, que ha puesto el nivel de esa inundación aquí o aquí o aquí. Es que a mí lo que me preocupa es por qué nadie ha hecho nada para evitarlo. ¿Me entiendes? Que ya se sabía que eso iba a ocurrir, porque estaba ocurriendo siempre. Es más... Bueno, hay un botánico valenciano en el siglo XVIII que describe una riada clavada a la que hemos tenido en el Barranco del Pollo. Conozco Cabanilles, sí. Bien. Pero a mí me preocupaba eso, porque han construido la zona inundable, que es, a fin de cuentas, esto es lo que va a mi vídeo, que es una cosa sencilla. Inundable y aterrable, porque la albufera no existía hace 2000 años y por aterramiento se ha creado. Estamos hablando de unos volúmenes inmensos que prácticamente han llegado allí solo por el Barranco del Pollo y sus afluentes, los mismos, el mismo que ha causado ahora la catástrofe. Dices, bueno, pero no es un buen sitio para instalarse en toda esa zona aterrable o que soporta las inundaciones, que de hecho hay mapas de riesgo que te están diciendo que es un riesgo muy alto y sin embargo han construido. Bueno, pues parece que nadie quiere hablar de esas responsabilidades de antes de la tormenta, ¿no? Porque si el cambio climático, como dices, ha hecho algo, será con esta tormenta. Pero porque antes de la tormenta han permitido construir allí. Es más, hubo unas medidas ya previstas para hacer. ¿Y sabes quién las eliminó prácticamente del sitio? La que en ese momento era secretaria de Estado para el cambio climático. Fíjate qué interés tenía con el cambio climático o preocupación. La mujer no debía de dormir todas las noches. Teresa Rivera. Teresa Rivera en ese momento, sí, justo en el último día de la legislatura de Zapatero. Sí.
Bueno, si usted es la secretaria de Estado para el cambio climático, le preocupa mucho esto, usted no duerme con el cambio climático, pues no diga que no pone ninguna medida para prevenir las inundaciones catastróficas, teniendo el historial que tienen del Barranco del Pollo. Si usted mismo es la primera que debería de decir que va a ser terriblemente más grande la siguiente. Pues no hizo nada. No hizo nada. Ni los siguientes, todo se ha dicho. Nadie ha hecho nada. Aún te digo más, todavía no han arrancado para hacer nada. Porque deberían de estar ya inmediatamente con Porque medidas. había muchos proyectos que se han dejado en el cajón. Totalmente. Había una presa en Cheste, había un encajamiento del Barranco del Pollo, un mejoramiento del famoso bypass del sur, ¿no? De la solución sur para que el Barranco del Pollo pudiera, en el nuevo cauce del Turia, desaguar y absorber todo. Seguramente habría que haber hecho más cosas. Yo no digo que no, habrá que hacer todavía más cosas. Pero es que no han arrancado. No hay voluntad política. No han arrancado. No han arrancado ni se les espera, ¿eh? Porque ahora están muy preocupados a ver quién ha avisado, quién no ha avisado. Ha sido tú, yo no, yo estaba comiendo, yo estaba no sé dónde de viaje, ¿me entiendes? Pero no han arrancado con las soluciones que hay que poner ahí. ¿Y si vuelve a ocurrir el año que viene? Porque este tipo de avenidas a veces ocurren muy seguidas, ¿eh? Y luego tardan 200 años en volver. Es así como se comporta el clima de forma natural, ¿me entiendes? Sí, sí. No han arrancado con ninguna medida. Una presa en condiciones tarda 20 años en hacerse. Un encauzamiento tarda un montón. Con la legislación en la que hay que hacer un estudio de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental, todavía tardas más. No han empezado con nada que a mí me conste. Y aunque empiecen, yo casi no quiero ser gafe, pero diría que no habrán implementado las medidas necesarias y tendremos otra, ¿eh? Sí, sí. Y la gente está allí, porque Me lo tampoco creo puedes sacar a tanta gente de un sitio donde les has metido, que hablando en plata es una trampa. O sea, están viviendo en una zona inundable, que se ha inundado siempre. Ahora viven ellos y se va a volver a inundar. Se ha inundado ahora con una catástrofe terrible. Hablamos de 200 y pico muertos, que es que no es baladí, que debería ser una cosa de emergencia nacional, una preocupación impresionante. Aquí nadie mueve ficha. Yo les veo capaces antes de llevar a cabo ese plan que tenían pendiente, el de renaturalizar el cauce del Turia, el nuevo cauce del Turia. He oído que existía semejante disparate. El sí. del plan de Ribó. Yo creo que ahora ya no se atreverán a hacer eso, ¿verdad? Son capaces. Sí, Sí. sí. Sí, porque algo nos está pasando. Como civilización algo nos está pasando. Es increíble cómo se acaba haciendo lo contrario a lo que la ciencia te demuestra y lo que la ciencia te dice que va a ocurrir o que va a volver a pasar. ¿Me entiendes? Así que yo les creo capaces ya de todo. Desde luego ya me parece grave que no hayan empezado urgentemente a hacer el proyecto de máximos que en su día estaba para corregir todos estos problemas. Si ya está el proyecto, empieza a hacerlo. Y si hay que implementar alguna medida más, vete implementándola, que cuando hayas acabado con esto la implementas. Pero empieza con algo, que es urgente, que es que casi todos los años pasa algo más o menos. Y estas gordas se repiten cada X años. ¿A qué como esperas? 3 o 4 riadas por siglo de este tipo. Aproximadamente. Se vienen documentando, ¿no? Desde Sí, el la siglo última XIII. fue del 57, que fue la que obligó a hacer la solución sur de Valencia, Sí. que se hizo, que ha salvado Valencia de una catástrofe brutal. O sea, si eso se mete en la ciudad este año, habría sido una cosa tremenda. Pues sí, pues no lo están haciendo. Sí, sí, es un problema. Bueno, pues Isaac, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Y El placer es mío, hombre, hablar muchísimas con gracias. una persona que tiene una Academia Play, que es uno de los órganos de difusión de la historia más potentes que hay en España, en habla hispana, vamos a decirlo así, pues es para mí también. Sí, pero te has venido hoy a un canal modesto que es con el que estoy ahora empezando, nuevo, Javier Rubio 11. Sí. Y para mí es un orgullo porque admiro mucho todo lo que haces. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta otra.